Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La crónica de Akako. El libro del jaguar. Comencemos. La segunda gran catástrofe. Terrible es la historia, terrible la verdad. Los servidores escogidos todavía estaban viviendo en las residencias subterráneas de los dioses. Cientos de años, miles de años. El legado sagrado había sido olvidado. Su escritura se había vuelto ilegible. Los servidores habían traicionado la alianza con sus dioses. Vivían por encima de toda norma, como los animales en el bosque. Caminaban en todas direcciones. Los crímenes eran cometidos a la luz del día y los dioses se sentían agraviados. Sus corazones se veían llenos de tristeza por la maldad de los hombres. Y los dioses dijeron: castigaremos al pueblo, lo erradicaremos de la faz de la tierra, al hombre y al ganado, a los gusanos y a los pájaros del cielo, porque ha rechazado nuestro legado. Y los dioses comenzaron a destruir al pueblo. Enviaron una potente estrella, cuya roja estela ocultó el cielo, y enviaron un fuego más brillante que 1000 soles juntos. Había comenzado la gran sentencia. Durante 13 lunas cayeron las lluvias, crecieron las aguas de los océanos, los ríos afluyeron hacia atrás, el gran río se convirtió en un enorme lago y los pueblos fueron destruidos, se ahogaron en la terrible inundación. Los Ugamongulala sobrevivieron a la segunda gran catástrofe en la historia de la humanidad. Refugiados en las residencias subterráneas de sus maestros antiguos, observaron con terror la destrucción de la tierra, mientras que los servidores escogidos se sabían inocentes durante la primera gran catástrofe. Ahora se acusaban los unos a los otros del segundo acontecimiento terrible. Estallaron las disputas y las luchas. En Akakor inferior se inició una guerra civil que habría llevado a mi pueblo a la extinción, a no ser porque entonces ocurrió un hecho que desde hacía tiempo había sido profetizado por los sacerdotes. Cuando mayor era la necesidad, los maestros antiguos regresaron. Y con su regreso se inicia un nuevo capítulo en la historia de los Ugamongulala, el segundo libro de la crónica de Akakor. El primer libro concluye con las hazañas de Madus, un valeroso guerrero de los Ugamongulala, quien, aun en los momentos más difíciles, no había perdido su fe en el legado de los dioses, tal y como está escrito en la crónica. Madus se atrevió a tomar el camino que conducía a la superficie de la tierra. Sin temer ni a la tormenta ni al agua salió. Contempló con desolación el devastado país. No vio ni personas ni plantas, solo algunos animales y pájaros asustados que volaban sobre la infinita extensión de agua hasta que se cansaban y caían para ahogarse. Eso fue lo que Madus vio, y al mismo tiempo se entristeció y se enojó. Arrancó unos troncos de árboles del suelo inundado, recogió unas maderas a la deriva y construyó una balsa para ayudar a los animales. Tomó un par de cada, 2 jaguares, 2 serpientes, 2 tapires, 2 halcones, y las aguas ascendientes empujaron su balsa cada vez más alto, montañas arriba, hasta la cima del monte Akai, la montaña del destino de las tribus escogidas.
Aquí, Madus permitió que los animales se trasladaran a la tierra y que los pájaros se elevaran en el aire. Y cuando después de 13 lunas las aguas retrocedieron de nuevo y el sol dispersó las nubes, regresó a Akakor e informó del final de la terrible era de la sangre. El libro del águila, libro segundo. Esta es el águila, potentes son sus alas y poderosas sus garras. Su mirada contempla imperiosamente la tierra, está por encima del hombre, no puede ser ni vencida ni muerta. Durante 13 días se yergue en el cielo y durante 13 días vuela para encontrarse con el sol naciente. Verdaderamente es sublime. Capítulo 1. El regreso de los dioses. 3166-2981 a.C. El calendario maya comienza en el año 3113 a.C. y termina el 24 de diciembre de 2011 después de Cristo. La historiografía tradicional sitúa el inicio de los acontecimientos históricos hacia 3000 a.C., el periodo que se extiende hasta las migraciones germánicas, 375 después de Cristo, constituye la antigüedad y comienza con el nacimiento de las altas civilizaciones de los oasis fluviales del Bajo Nilo y entre el Éufrates y el Tigris, que es donde el hombre desarrolla su primera existencia histórica. Los momentos culminantes de la historia oriental se caracterizan por inmensos imperios gobernados por monarcas fuertes y agresivos. La vida espiritual queda restringida a la religión organizada. El Oriente es la cuna de la escritura, del servicio civil y de una tecnología asombrosamente eficiente. Entretanto, el hombre europeo y el asiático continúan en el nivel neolítico. Se han sugerido diversas fechas para el comienzo de las civilizaciones americanas. El explorador británico Niven estima que los primeros asentamientos urbanos de los antecesores de los aztecas fueron fundados hacia 3500 a.C. Según el arqueólogo peruano Daniel Ruiz, Machu Picchu, la misteriosa ciudad en ruinas de los Altos Andes, fue fundada antes de la catástrofe mundial descrita en la Biblia como el diluvio. La historiografía tradicional rechaza ambas fechas. Lhasa, el hijo elegido de los dioses. La crónica de Akakor, la historia escrita de mi pueblo desde la hora cero hasta el año 12.453, es nuestro mayor tesoro. Contiene toda la sabiduría de los Ugamongulala, escrita en el lenguaje milenario de nuestros padres antiguos. Recoge el legado de los maestros antiguos que ha determinado la vida de mi pueblo durante más de 10.000 años. Contiene los secretos de las tribus escogidas y corrige asimismo la historia de los blancos bárbaros. Porque la crónica de Akakor describe el nacimiento y la decadencia de un pueblo escogido por los dioses hasta el final del mundo, cuando ellos regresarán después que de una tercera gran catástrofe haya destruido a los pueblos. Así está escrito, así es como hablan los sacerdotes, así ha sido registrado con buenas palabras, con lenguaje claro. Todavía el crepúsculo cubría la superficie de la tierra, todavía un velo cubría el sol y la luna. Aparecieron entonces las naves en el cielo, poderosas y de un color dorado.
Grande fue la alegría de los servidores escogidos. Sus maestros antiguos volvían, regresaban a la tierra con sus rostros resplandecientes, y el pueblo escogido reunió sus ofrendas: plumas del gran pájaro de los bosques, miel de abejas, incienso y frutas. Los servidores escogidos depositaron estas ofrendas a los pies de los dioses y bailaron con sus rostros vueltos hacia el este, hacia el sol naciente. Bailaron con lágrimas de alegría en sus ojos por el regreso de los maestros antiguos, y los animales también se regocijaron. Todos, hasta el más humilde, se irguieron en los valles y contemplaron a los padres antiguos. Mas no eran muchos los que quedaban. Los dioses habían matado a la mayoría en castigo por su conducta. Solo unas pocas personas quedaban vivas para saludar con el debido respeto a los maestros antiguos. En el año 7315, 3166 a.C., los dioses que tan ansiadamente habían sido esperados por mi pueblo regresaron a la tierra. Los maestros antiguos de las tribus escogidas regresaron a Acacor y asumieron el poder, pero únicamente unas pocas naves llegaron a nuestra capital, y los dioses apenas permanecieron 3 meses con los Uga Mongulala. Seguidamente abandonaron de nuevo la tierra. Tan solo los hermanos Lhasa y Samón no regresaron al lugar de sus padres antiguos. Lhasa se estableció en Acacor. Samón voló hacia el este y fundó su propio imperio. Lhasa, el elegido de los dioses, asumió el poder sobre un imperio devastado. Únicamente 20 millones de personas, de los 362 que vivieron durante la Edad de Oro, habían sobrevivido a la segunda gran catástrofe. Los asentamientos y los pueblos estaban en ruinas. Hordas de tribus degeneradas avanzaban por las fronteras. La guerra imperaba por todo el territorio. El legado de los dioses había sido olvidado. Lhasa reconstruyó el antiguo imperio. Como una protección contra las tribus hostiles que avanzaban, mandó construir grandes fortalezas. Bajo su mando, los Uga Mongulala erigieron grandes murallas de tierra a lo largo del gran río y las fortificaron con empalizadas de madera. A escogidos guerreros les fue confiada la tarea de proteger la nueva frontera y de avisar a Acacor sobre los avances de las tribus hostiles. En el sur del país, llamado Bolivia, Lhasa levantó las bases de Mano, Samoa y Kin. Estaban compuestas por 13 edificios amurallados, siguiendo la estructura de los recintos religiosos de nuestros padres antiguos. Una pirámide con una escalera en su parte delantera, un techo inclinado y una habitación abovedada, interior y exterior, dominaba sobre el campo que le rodeaba. Lhasa asentó a las tribus aliadas en las cercanías de las 3 fortalezas. Estaban bajo el mando del príncipe de Acacor y tenían la obligación de pagar el impuesto de guerra. Desde hacía miles de años, una nación vivía en las fronteras occidentales del imperio y con la cual los Uga Mongulala habían estado relacionados con una amistad especial. Esta nación, los incas, conocían el idioma y la escritura de los maestros antiguos. Sus sacerdotes conocían asimismo el legado de los dioses. Hacia el final de la segunda gran catástrofe, esta tribu trasladó sus poblados a las montañas del país llamado Perú y allí fundó su propio imperio. Lhasa, preocupado por la seguridad de Acacor, dispuso que se erigiera una fortaleza en la frontera occidental y dio órdenes para la construcción de Machu Picchu, una nueva ciudad de templos situada
en una elevación de los Andes. El sudor perlaba las frentes de los porteadores. Las montañas se tiñeron de rojo con su sangre. Por eso se les llama las montañas de sangre. Pero Lhasa no les dio descanso. La nación de los servidores escogidos hacía penitencia por la traición de sus antepasados. Y los días pasaron. El sol salió y se puso. Llegaron las lluvias y el frío. Las quejas de los servidores escogidos resonaron en el aire. Cantaban su sufrimiento con dolor. La construcción de la ciudad sagrada de Machu Picchu es uno de los grandes acontecimientos de la historia de mi pueblo. Los detalles sobre su construcción permanecen oscuros. Muchos son los secretos eternamente ocultos en la escarpada montaña de la luna que protege Machu Picchu. Según los relatos de los sacerdotes, los trabajadores arrancaban de las rocas las piedras para las casas de los guerreros y las residencias de los sacerdotes y sus servidores. Un ejército de operarios trasladaba los bloques de granito para el palacio de Lhasa desde los lejanos valles de las laderas occidentales de los Andes. Y cuentan también los sacerdotes que 2 generaciones no fueron suficientes para completar la ciudad y que las quejas de los Uga Mongulala eran cada vez más insistentes a medida que el tiempo pasaba. Las tribus escogidas comenzaron a rebelarse y a maldecir a los padres antiguos. Parecía que iba a surgir una revuelta contra Lhasa, el hijo elegido de los dioses. Se produjo entonces un estruendo en el cielo y la luz del día se convirtió en tinieblas. La ira de los dioses explotó en un trueno resonante y en una iluminación terrible, y mientras caía una densa lluvia, los dirigentes de los insatisfechos quedaron convertidos en piedras vivientes y con piernas. Lhasa les ordenó que se introdujeran en las montañas y que se emparedaran dentro de las escaleras y terrazas de Machu Picchu. Así es como fueron castigados los rebeldes. Ellos soportan la ciudad sagrada sobre sus espaldas, eternamente prisioneros dentro de las piedras. Imagen del imperio de Lhasa, el hijo elegido de los dioses. Machu Picchu es una ciudad sagrada. Sus templos están dedicados al sol, a la luna, a la tierra, al mar y a los animales. Una vez que 4 generaciones de hombres hubieron contemplado la ciudad, Lhasa se trasladó a ella y desde aquí condujo al imperio a un nuevo periodo de esplendor y prestigio. Bajo Lhasa, el número de guerreros creció. Se sentían fuertes y no tenían que preocuparse por el país o por la familia. Solo tenían ojos para las armas. Protegidos por los dioses, vigilaban las posiciones de los enemigos. Recorrían el mundo siguiendo las instrucciones de Lhasa, porque el hijo elegido de los dioses era verdaderamente un gran príncipe. Nadie podía derrotarle ni matarle. Lhasa era uno de los dioses. Durante 13 días se elevó en los cielos. Durante 13 días caminó para encontrarse con el sol naciente. Durante 13 días adoptó la forma de un pájaro y era verdaderamente un pájaro. Durante 13 días se convirtió en un águila. Era realmente un elegido. Todos se inclinaban ante su presencia. Su poder llegaba hasta los límites del cielo, hasta los límites de la tierra, y las tribus se inclinaron ante el Señor divino. Lhasa fue el innovador decisivo del imperio de los Uga Mongulala. Durante los 300 años de su reinado, sentó las bases de un poderoso imperio.
Luego regresó con los dioses, convocó a los ancianos del pueblo y a los sumos sacerdotes y les transmitió sus leyes. Ordenó al pueblo que viviera para siempre según el legado de los dioses y que obedeciera sus prescripciones. Luego Lhasa se volvió hacia el este y se inclinó ante el sol naciente. Antes de que sus rayos tocaran la ciudad sagrada, ascendió en su disco volante la montaña de la luna, que se destaca sobre Machu Picchu, y se retiró para siempre de los humanos. Esto es lo que cuentan los sacerdotes sobre la misteriosa partida de Lhasa, el hijo elegido de los dioses, el único príncipe de las tribus escogidas que vino de las estrellas.